Bienvenidos a Psicocafé. El día de hoy vamos a hablar de psicología organizacional y para esto invitamos a una de nuestras psicólogas experta en esta área. Angie, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Entonces cuéntanos un poquito de quién es Angie, qué te gusta hacer en tus tiempos libres, qué hobbies tienes. Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Para mí es un gusto poder hablar un poco sobre el campo en el cual estoy ejerciendo. Me presento de nuevo, mi nombre es Angie Lamus, psicóloga en el campo organizacional. Yo pues me dedico obviamente a todo lo de la carrera y demás, sin embargo ya cuando estoy fuera de mi campo laboral me gusta cocinar, amo cocinar, mezclas de sabores, innovar, de recetas, TikTok es mi aliado, entonces ahí veo de todo, viajo seguido con mi pareja, visitar pueblitos, visitar a mi familia, salir a comer, disfrutar diferentes cosas, y así, diferentes cosas que no va haciendo, pero eso más o menos. Ok, bueno, nos comentas que te gusta la cocina. ¿Cómo es ese tema, por ejemplo, cómo podríamos relacionar el tema de la cocina, que son diferentes sabores, texturas, olores, con el campo de la psicología organizacional? Bueno, pues en la cocina, como quien dice, hay sus tipos de instrucciones, ¿cierto? Del mismo modo que en el campo organizacional lo llevamos a cabo, o sea, desde el momento uno en que empezamos a planear una vacante que va a salir como tal a los portales de empleo, entonces a ver cómo esos diferentes sabores que vienen siendo los diferentes aspectos que hay en el campo, lo cual va a nutrir o va a alimentar ese perfil y más allá, como la cara de la compañía, ¿sí? Lo que se va a mostrar en la vacante. Entonces, ¿cómo empezamos a mezclar diferentes cosas? ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es el clima? ¿Cuáles son las funciones? ¿A qué persona pues debemos ingresar? ¿Sí? Entonces así empezamos a mezclar varias cosas que son los sabores que como tal hacen el campo y de ahí para allá pues empiezan a funcionar, muchísimas cosas más. Ok, bueno, cuéntanos a nivel profesional cuál ha sido como esa experiencia que tienes, porque pues de lo que nos comentas es bastante interesante, cómo nosotros podemos tener nuestros hobbies y también cómo complementarlos como con el campo en el que estamos trabajando. Entonces cuéntanos un poquito más como esa experiencia profesional que has tenido y qué es lo que te has encontrado dentro del área como tal. Bueno, digamos si mezclamos las dos cosas, al fin de cuentas nosotros estamos evaluando competencias en diferentes partes, ¿sabes? O sea, tipo, si tú llegas a un restaurante y la persona que me está atendiendo desde el momento uno, si yo lo traslado, ya estamos evaluando competencias. Bueno, cómo está esa atención al cliente, su comunicación, esa negociación, mira, te ofrezco tal cosa, los recomendados de la casa son cuáles. Entonces sí empezamos a evaluar diferentes cosas que son competencias ante el campo laboral. Ok, perfecto. ¿Y como qué retos has tenido que asumir tú en esta área o casos así que han sido difíciles para ti o que en algún momento hayan sido como, bueno, ¿cómo voy a hacer yo como para elegir o para seleccionar algún candidato en el campo específicamente? Bueno, yo creo que los retos en los cuales el campo organizacional se está enfrentando hoy en día y hasta nos incluimos las nuevas generaciones en el campo, ¿sí? Y siento que más allá al campo es el reto de las compañías, ¿sabes? O sea, la compañía que te brinda beneficios, la compañía que te brinda estabilidad, que te da, o sea, sí, eso que hace que uno diga, bueno, pertenezco a esta cultura y que más allá de salarios competitivos hacen que uno diga, me voy a quedar acá porque es que acá me siento bien, ¿sí? Y siento que es algo en lo cual o por lo menos en entrevistas se me ha reflejado. ¿Y cuáles son los beneficios que la empresa brinda? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo de crecimiento? Es lo que normalmente me preguntan los jóvenes, ¿sí? Ellos se preocupan más en este sentido de crecimiento, de estabilidad, de beneficios. Entonces es como el reto como nosotros como psicólogos a la hora de poder evaluar, porque claro, la empresa te está diciendo, yo quiero una persona que sea estable, que dure conmigo muchísimos años, pero viene el candidato y me dice cuáles son las oportunidades de mejora, o sea, cuáles son los beneficios. Yo aquí qué puedo tener, ¿sí? Entonces es algo que se está retando el campo organizacional y asimismo los psicólogos que están dentro de la selección. Y pues claro está que, pues ahí van varias cosas, pero creo que es uno de los retos que está asumiendo hoy en día el campo, o sea, poder seleccionar a esta persona que uno diga,
entre comillas, no va a estar contenta con todo lo que le brinda la compañía, ¿sí? O sea, es complicado, es difícil, pero ahí se hace. Okay, perfecto. Ok, bueno, aquí nos hablas un poquito como del proceso de selección, lo que tú haces para seleccionar estos candidatos que sean como los más adecuados y que vayan como con la cultura organizacional de la compañía. Pero, por ejemplo, aparte del proceso de selección, ¿cuál es ese rol que tiene el psicólogo organizacional dentro de las compañías? ¿Solamente lo seccionamos en el tema de selección de personal o en qué otro campo adicional ustedes pueden indagar y pueden contribuir pues con este conocimiento de manera general? Bueno, el psicólogo no organizacional no es solo el que se dedica a hacer selección de personal, o sea, el psicólogo organizacional va más allá, ¿sí? El psicólogo organizacional dentro de una compañía se encarga también de lo que tiene que ver con el área de bienestar, formación, capacitación, celebraciones de logro, y acá es un punto muy importante porque a veces las compañías o las personas que están a cargo se olvidan de esta parte tan importante que es tener en cuenta a su colaborador, su cumpleaños, el día de su profesión, si consigue un logro a nivel personal. Mi líder, compré una casa, wow, o sea, te súper felicito, mira, vamos a hacer esto como compañía, qué chévere que estés creciendo, qué chévere que nosotros como compañía te ayudamos a crecer, sí, o sea, te estamos viendo en estos escalonamientos que estás empezando a tener. El psicólogo organizacional también está en toda la parte de contratación, cosas más ya muy técnicas como nóminas, afiliaciones, también en procesos disciplinarios, también procesos que lastimosamente pues hay que decir adiós y eso, pero esta parte humana en que el psicólogo también debe tener en cuenta, y pienso, y digamos a lo que hablabas ahorita, es un reto también de que los psicólogos no pierdan esa parte humana a la hora de estar dentro de una compañía, ¿sí? Porque es como que, ya entraste a trabajar, listo, sigue, ya estas cosas ya sabes qué es, pero no, o sea, ven, se te va a aburrir, se te va a ir, o sea, también tienes que hacer cositas para que el colaborador se sienta bien, y ahí es donde empieza a influir todo lo de clima organizacional. Ahí es donde los psicólogos organizacionales también entran, clima organizacional, cultura, ¿sí? Que es lo que va a hacer que sus colaboradores puedan crecer, y en son de cuando un empleado o un colaborador crece, la compañía crece también. Ok, ahorita que mencionabas esa parte humana de los psicólogos, pues digamos que en el campo organizacional muy pocas veces se ve más que todo, digamos, por ejemplo, en un área clínica, educativa, porque estamos mucho más cercanos a los consultantes. Pero cuéntame, por ejemplo, dentro de tus procesos, los procesos que has llevado a cabo, ¿cuál es ese sello que tú le pones como a tus procesos? Ok, bueno, el sello que yo, Angie, como psicóloga le doy a mis procesos de organizacional, esa parte humana, ¿sí? O sea, yo desde el momento uno con el candidato, con el aspirante, o sea, de una vez a romper hielo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo te pareció la aplicación de pruebas? ¿Te fue difícil? ¿Te fue fácil? Y tú vas viendo cómo ellos empiezan a bajar esos niveles de ansiedad, ¿sí? Una sonrisa, o sea, son cosas bonitas que uno dice que ellos empiezan y más que todo me pasa con los candidatos que son operativos, o sea, se les nota como esa tensión. En cambio, cuando tú ves profesionales, directivos, o sea, ya ellos tienen experiencia de entrevistas, también su formación académica hace que se desenvuelvan, ¿sí? Yo al final de entrevistas siempre les digo, oye, te deseo muchos éxitos, en serio que el hecho de estar acá es porque es un perfil muy interesante, tienes cosas muy chéveres para trabajar, síguete formando, o sea, en caso de que pues no llegues a pasar o algo, porque pues es algo que siempre me preguntan, a veces me lo dicen muy directo, ¿pasé? Y uno, bueno, pues o sea, es que son varios filtros, no es solo esto, ¿sí? Sin embargo, lo has hecho muy bien, te felicito, y más cuando son chiquis, o sea, 18, 19, que están iniciando su trayectoria laboral, ¿sí? Yo les digo, bueno, mira, no es un no, ¿sí? Y bueno, algo que yo siempre digo, no es un no. Se para NO, es una nueva oportunidad, ¿sí? Entonces,
sigue avanzando, vas a ver que todo se va a lograr. Y bueno, yo les doy las 1000 felicitaciones y los 1000 éxitos a los candidatos, y ahí dejo un sellito porque ellos me dicen, ay, muchísimas gracias. Y a veces cuando me dicen, la verdad, era mi primera entrevista, pensé que iba a ser difícil, pensé que no sé, o sea, cosas por allá que yo digo, pero no, o sea, los psicólogos no te van a comer vivos, o sea, yo solamente quiero conocerte. Entonces siempre trato de esa amabilidad, esa parte humana, o sea, saber que en algún momento yo también fui candidata, yo también fui aspirante, también apliqué muchísimas vacantes, o sea, sé que se siente estar del otro lado y trato de brindarle al colaborador o al aspirante que se sienta tranquilo, que sienta que lo está haciendo bien, ¿sí? Y así mismo cuando debo dar retroalimentaciones del por qué no, pues continúa su proceso, trato de ser lo más empática, ¿sabes? O sea, lo más empática para que el candidato se sienta bien, porque a veces ellos dicen, no soy suficiente como persona, o sea, cosas que yo digo, no es así. Entonces trato siempre de colocarle la mayor empatía en los procesos, de más allá de, pues sí, de la psicóloga que está llevando un proceso, o sea, ser muy, muy amable con ellos. Ok, bueno, eso me parece bastante interesante porque finalmente algo que también te estás preocupando es por la salud mental de los candidatos que pues estás realizando el proceso. Y pues una de las bases de la psicología como tal es que somos profesionales de la salud, y pues finalmente en el proceso que llevemos a cabo, ya sea en cualquiera de las áreas, lo importante es preocuparnos por la salud mental de las personas que llegan a nosotros. Bueno, cuéntanos un poquito también cuáles crees que son esos nuevos retos o las nuevas dificultades que tiene como tal el campo para esos nuevos profesionales, ¿sí? Okay. De la psicología organizacional. Listo. Bueno, a los nuevos psicólogos que pues están por salir ya recién egresados o que van a salir por allá en noveno, 10º semestre. Y yo acá voy más a la invitación porque, ¿sabes? O sea, ya lo he escuchado bastante de colegas que dicen, no, es que yo quiero el campo clínico. Y el campo clínico, mejor dicho, o sea, wow. Pero no, yo voy a ver las vacantes y son solo organizacionales y solo selección de personal, entonces como que se desaniman y yo, ay no, pero o sea, ya como que van predispuestos a que el campo organizacional es como lo que hay y es lo que toca hacerles, no, o sea, la recomendación que yo les doy a estos nuevos profesionales es el hecho de que se puedan abrir a conocer, ¿sí? A conocer el campo, que haya más allá de esa selección de personal, de que clínica, organizacional, forense, jurídica, social, educativa, bueno, y de ahí para allá, cada una tiene esa parte tan bonita que lo hace ser a uno ese psicólogo, ¿sí? Entonces la invitación es a poder indagar de que no es lo que hay o lo que tocó, sino de que hay una parte muy bonita, porque en sí nosotros como psicólogos, o sea, si separamos el campo en el que estemos ejerciendo, sí o sí el psicólogo va a dar una atención, una orientación, pero pues ya de ahí como que no pasa, ¿sí? Ya te vas al clínico. Pero en definitiva tú como psicólogo sí estás ejerciendo esa parte de ayuda hacia los demás en diferentes formas, ya sin hacer intervención en terapia. Entonces a estos psicólogos también les recomendaría muchísimo de que no se dejen llevar por paradigmas, de que el campo organizacional es muy lindo, muy llamativo, nutre y aporta y ayuda muchísimo en el crecimiento de cada uno de nosotros como profesionales. Entonces como que no se cierren a la barrera de que, ay no, pues es que la verdad es lo único que están contratando y me tocó trabajar en esto. Y pues digamos, yo ya he escuchado varios casos, o sea, llevo 15 años de experiencia en organizacional porque era lo que había, y ya con el tiempo me fui enamorando, pero o sea, más bonito decir, no, o sea, yo pues normal, entré al campo, lo fui conociendo, lo descubrí, lo exploré y me gustó y acá estoy, ¿sí? Entonces como de que no estén predispuestos, la verdad, siento que los profesionales salen predispuestos ante el campo, y claro, pues si papá, mamá, tíos te están diciendo, ay, eso no da plata, a usted le toca hacer eso, entonces como que también esa parte de autonomía, de que no te dejes guiar por lo que dicen los demás, o sea, ser autónomo desde ya, estás fortaleciendo una competencia ahí, de paso. Ok, perfecto. Bueno, ahorita mencionabas el tema de que, bueno, lo que debe tener también un psicólogo para trabajar en el área organizacional. ¿Cuáles crees que son como esas limitaciones o esas restricciones que también debe tener un psicólogo organizacional? Por ejemplo, digamos, a veces nos dicen como mucho, es que el psicólogo organizacional es el que aplica pruebas diagnósticas para ingresar a un empleo o para ver si la persona sí es un buen candidato o no.
Entonces, ¿cuáles son como esos límites que también debe tener el psicólogo organizacional dentro de la compañía o dentro de cualquier organización en la que se esté desempeñando? Bueno, o sea, nosotros pues sí tenemos los límites en el sentido de que cuando ya vamos viendo por medio, digamos, si tú lo mencionas por medio de las pruebas, que ya es algo clínico, algo psicopatológico, o sea, ya hasta ahí tú llegaste, o sea, remitir. Ya pasa nuestro colega clínico a hacer intervención y demás. También cuando ejemplo en los áreas de bienestar, de formación, claro está que se presentan varias cosas con los colaboradores, entonces no, pues te vas a hablar con la psicóloga a la oficina de ella, pues sí, obviamente la psicóloga te va a hacer un acompañamiento, pero en definitiva la intervención hasta ahí yo ya me limité, o sea, yo tengo un colaborador que yo ya lo he notado con rasgos depresivos, estados de ánimo cambiantes, ansiedad, estrés, o sea, yo te puedo hacer un acompañamiento, puedo empezar a identificar esos rasgos que para mí es una alerta de que algo está pasando, pero ya hasta ahí llegué yo, ¿sí? O sea, pasamos allá al otro lado, que es la parte clínicas, ¿sí? Y ahí es donde bonito porque colaboran todas las ramas de la psicología de diferentes maneras. Ok, perfecto. Bueno, Angie, ya para terminar, cuéntanos un poco cómo realizas tú tus procesos, ¿sí? ¿Cuáles son como esos pequeños tips o esas recomendaciones para tener en cuenta también dentro de los procesos de selección? Porque a pesar de que pues el campo es bastante amplio, a lo largo de los años han cambiado también las dinámicas, las técnicas para realizar procesos de entrevista, ¿sí? ¿Cómo ha evolucionado como en ese campo esos procesos? ¿Sí? ¿Cómo realizas tú tus procesos de selección y cuáles como esas características que tú dices, eso es importante tenerlo en cuenta dentro del campo y de la psicología organizacional? Ok, bueno, entonces hablándole específicamente de selección de personal, o sea, desde el momento en que uno está haciendo el perfil de cargo, o sea, ser muy claro cuáles son las funciones que va a cumplir el colaborador, ¿sí? Porque pasa y sucede que hay acontecimientos o novedades de que, ay no, o sea, yo no tengo que hacer eso, o después te vienen con demandas, o sea, es que en el campo pasan de todo. Entonces ser muy claro desde el momento en que tú, antes de lanzar la vacante, o sea, ser claro qué es lo que yo quiero del colaborador, cuáles son sus requisitos, cuáles son sus funciones a cumplir, ¿sí? A quién va a responder, quién responde por esa persona, sus salarios, sus horarios, sus beneficios, sus prestaciones, o sea, ser súper claro porque así evitamos que se postule mucha gente que nada que ver, o sea, se te presentan 500 personas y pues imagínate, o sea, y eso es un poquito para el poconón de personas que se presentan y que tú digas como psicóloga, bueno, y aparte de todas las cosas que uno tiene que hacer, bueno, voy a ver 500 hojas de vida, no, o sea, chévere que los portales le ayuden a filtrar y eso, pero qué mejor, o sea, que si tú eres claro con la vacante, pues así mismo va a ser más efectiva que las personas que lleguen a ti sean las que son idóneas o cumplen con el perfil de cargo, ¿sí? Entonces ya después de que tenemos eso, a la hora de ir a entrevista, o por lo menos si van a hacer entrevistas en frío, en llamadas, también ser muy claros, saber de qué empresa se le está llamando, porque a veces pasa y sucede que tú llamas a los candidatos, mira, es que tienes una entrevista, ah, sí, ¿de qué empresa me están llamando? Porque yo estoy aplicando a varias, obvio, yo sé que estás aplicando a varias vacantes, preséntate, mira, oye, o sea, este es mi nombre, llamo de tal empresa, para tal cargo, ay, sí, yo quiero asistir a la entrevista, ven, yo te voy a contar un poquito sobre las funciones, recuérdale cuáles son las funciones, cuáles son sus beneficios, porque en medio de llamada te dicen, no, la verdad sí me postulé, pero ya no me interesa. Entonces eso evita a que, o sea, aparte de que vas a tener más trabajo, saber que estás filtrando desde antes de entrevistas como tal, esa parte, ¿sí? Entonces ya cuando llegan a entrevistas contigo, sean grupales o sean individuales, esta parte humana, como lo mencionaba hace un momento, o sea, esa parte de la empatía, que no se nos olvide que en algún momento tú y yo fuimos aspirantes, ¿sí? Entonces, ¿por qué a la otra persona hacerle así súper ruda, rígida? O bueno, yo no sé, pero a modo personal me parece eso como medio maluco, o sea, no me gusta. Entonces, ser muy claros. Una de las recomendaciones que yo he dado también cuando hago capacitaciones es esta parte donde se mezcla lo técnico con o sea, la parte que con nosotras como psicólogas que estamos en evaluación de competencias,
es también complicado, o sea, tipo, tú tienes el ingeniero y está la psicóloga, y la psicóloga está preguntando por sus competencias, y está el ingeniero preguntando por las máquinas. Claro, el candidato está como que dos cosas que no tienen un hilo, no tienen conectores, entonces también la invitación es a poder respetar los espacios, o sea, espacio de psicología, espacio de la parte técnica con su jefe directo, o sea, siento que es más de organización. A veces las empresas, por querer decir, no, o sea, de 2 en 1 está bien, pero 2 en 1, o sea, fíjate que tú eres la cara de la compañía y que al fin de cuentas este aspirante, así no entra a la compañía, va a hablar de ti. No, tal empresa, eso me entrevistó más horrible y esa persona me dijo tal cosa, eso desde la entrada no me dijeron hola, o sea, ya de ahí para allá, no, o sea, en cada proceso la cara de la compañía eres tú, dándola toda ahí, ¿sí? En la parte de competencias, una recomendación y siempre es preguntar por la conducta pasada, ya que nos va a predecir una conducta futura, ¿sí? Los candidatos se idealizan, entonces es ideal preguntar en tiempo pasado porque en definitiva sé qué pasó y sé que probablemente puede volver a repetirse, exacto, puede volver a pasar. Asimismo, en un feedback o retroalimentación a los candidatos, por lo general todos sabemos que las empresas, uno se presenta a las vacantes, entrevista y ¡pum! Se desaparecen. Entonces, qué bonito la retroalimentación, un mensaje, un correo. O sea, son cosas que las organizaciones y en todos sus procesos tienen que empezar a cuestionarse, de que el proceso no está solo en la psicóloga, sino que son varias ramitas que hacen que ustedes como empresa crezcan y asimismo las personas que están dentro, ¿sí? Y ya pues en la parte de ahí para adelante, pues que ya van de capacitación, formación y eso, que ya empiezan a entrar varias personas, lo ideal de pues su plan carrera, su retroalimentación periódica. Entonces digamos que podríamos hacer así unas recomendaciones, porque hay un montón, digamos que así como las más fundamentales. Perfecto, bueno, tú ahorita mencionabas que realizas capacitaciones, cuéntanos como dentro de tu perfil, Okay. ¿cuáles esas como de esas acciones que tienes o esos trabajos que tienes también, pues para que los que se quieran capacitarse contigo o quieran también como entrenarse en todo el proceso de selección, si lo pueden hacer contigo o... Bueno, yo realizo capacitaciones de 2 ramas, capacitaciones de pruebas psicológicas, así como lo ven, en toda la parte pues de las áreas de la psicología. Capacitamos en todo lo que tiene que ver con aplicación, corrección e interpretación de las pruebas con usos, o sea, se hace la práctica como tal, el ejercicio de la prueba. Y asimismo pues se les dan varios entregables al psicólogo que son herramientas que le pueden funcionar en sus diferentes procesos que están llevando a cabo. Asimismo también hago capacitaciones de entrevista por competencias o incidentes críticos, ¿sí? Entonces nosotros como compañía pues emitimos un certificado de participación y asimismo pues varios formatos para, como lo decía, para los procesos que les sea de ayuda, ¿sí? Acá se pueden capacitar grupos, son personalizadas, en línea, presenciales en la ciudad de Bogotá, y asimismo pues tenemos y manejamos un montón de cosas en el área de servicios que a cada una de las organizaciones les sirven un montón en los diferentes procesos que el psicólogo organizacional lleva. Ok, bueno, ya regálanos ahora sí para terminar un último consejo para esos psicólogos organizacionales y esas compañías que probablemente también se deben preocupar pues por su psicólogo organizacional que tienen en cada una de ellas. Ok, bueno, como recomendaciones a las compañías se les da, y creo que los psicólogos lo hacen ver, sin embargo a veces es más tema de políticas, más temas de estructuras, ejemplo en la adquisición de pruebas psicológicas, o sea, adquirir una prueba psicológica hace que tu proceso sea más exitoso, más verídico, más confiable, porque en definitiva a ti el candidato de entrevista te dice unas maravillas, pero vas y aplicas pruebas y ahí queda, ¿sí? Entonces una recomendación, y en serio más que recomendación es como obligación, o sea, aplica pruebas psicológicas que te van a ayudar muchísimo a la hora de descartar, a la hora de seguimiento, plan carrera, ingresos, son muchos procesos que tú puedes llevar en el organizacional por medio de las pruebas psicológicas, y asimismo a todos los psicólogos a poderse actualizar, a poderse, o sea, que puedan innovar, que puedan crear, porque en definitiva, como lo decía hace un rato, el campo está presentando varias cosas, y a medida que el campo avanza y crece, te pide como psicólogo
Sí, sí me voy a entender, o sea, también crecer con ella y poder abordar o poder enfrentar todo lo que el campo te está trayendo, ¿sí? Entonces, la invitación a los psicólogos o a todos nosotros es poder, obviamente, no dejar esa parte humana tan bonita que nos hace ser psicólogos, que por algo, y es la parte que por lo general nos caracterizamos. ¡Ay, eso que es psicóloga! Y eso que es psicólogo. No, o sea, también va más allá, ¿no? Entonces, estas dos cositas, la parte técnica y la parte humana, que se puedan unir y hacer de la compañía y hacer del colaborador y sobre todo nosotros mismos como profesionales, o sea, un éxito total. Ok, Angie, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Espero que la entrevista de hoy haya sido valiosa para ustedes, así como lo fue para nosotros. Ya saben, si quieren tener algunos temas de manera específica, los pueden escribir aquí debajo en los comentarios. También nos pueden seguir en redes sociales y cualquier pregunta o duda que tengan adicional, página web, Instagram, Facebook, allí nos la pueden hacer. Muchísimas gracias a ti por haber estado con nosotros.